Ego resuelto. Conciencia de Trinidad. Cuando asumimos nuestra Trinidad, se terminan las tensiones y el ego deja de ser un enemigo. Como ya vimos en el trabajo anterior, somos una Trinidad. En esta conciencia de Trinidad o conciencia neutra, no existen más luchas contra el ego. El ego dejó de ser un enemigo, porque ha sido abrazado totalmente. Se ha comprendido todo. Se ha podido amar todo bajo este nuevo entendimiento. Se acabó la tensión dentro de nosotros. Ya no hay más luchas, ni más guerras en nuestro interior. Todo ha dado paso a la inocencia que había dentro. Solo ella es la verdad. Recordemos cuando nos enseñaban de pequeños como un dogma inexplicable: la Santísima Trinidad son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Hoy sabemos que no es ningún dogma inexplicable o inalcanzable. Se trata de un viaje de la conciencia que la ha llevado por fin a esta asunción. Una persona que se sabe trina sabe que su personalidad es tan sagrada como lo son sus otras 2 partes de planos superiores. Sabe que Dios, su divinidad, se expresa en este plano a través de su personalidad. Esta es su instrumento y el cuerpo es su templo. Es tan valiosa y sagrada como su yo soy. Aquellas concepciones viejas de que había que destruir al ego, aniquilarlo, luchar contra él, aquí, en esta conciencia trina, o si quieres llámala neutra, ya no existen. El ego, la personalidad, fue abrazada en totalidad. Fue amada como la misma divinidad o yo soy la ama. Los que me conocéis sabéis lo importante que ha sido el mapa o camino iniciático de Jesús. Su referencia ha sido vertebral para mi viaje interior. La comprensión de sus vivencias a lo largo del proceso sagrado que él mismo tuvo que realizar ha sido tremendamente didáctico e imprescindible como referencia externa para mí. Muchos ponen a Jesús en los altares desde siempre, como un ideal inalcanzable, como si él no hubiera tenido que recorrer un camino que le lleva desde una conciencia humana a una conciencia de divinidad, conciencia de saberse un Cristo aquí en la tierra. No ven o se olvidan de que Jesús tuvo que recorrer el mismo camino iniciático que tenemos que recorrer todos para reconectarnos con nuestro sol interior, y que no tenía el mismo grado de conciencia en una determinada fase del camino interior que en la siguiente. Él encarnó ese viaje hacia su realización, un Cristo encarnado aquí, en este cuerpo físico. Jesús no era el mismo al principio del sagrado proceso que al final. Su conciencia se iba expandiendo conforme iba integrándose. Lo mismo que otros hicieron a lo largo de la historia y lo mismo que estamos haciendo muchos en la actualidad. Ha llegado el tiempo para ello. Ya se transmitía entonces que en estos tiempos ni las piedras estarían calladas. Cualquier pasaje de la vida de Jesús nos brinda mucho entendimiento y mucho decir:
Ah, claro, esto es lo que quería decir Jesús con estas o aquellas palabras, o con aquella vivencia. Por ejemplo, uno de los capítulos finales de su vida, de los más dramáticos, sería los latigazos infligidos por los soldados, las burlas de todos y finalmente la frase: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a analizar este pasaje bajo el prisma de la física cuántica. No hay nada fuera de mí. Bajo esta máxima, podemos entender que realmente los personajes externos que aparecen fuera en la vida de Jesús le están hablando de él mismo, de sus viejos aspectos de la personalidad o yoes, de sus viejas memorias obsoletas que no creen en él, que no pueden ver el Cristo que es. Esos aspectos viejos que lo niegan, esos brazos de la galaxia más alejados. El viejo holograma del viejo programa depredador, en donde la masa es programada en la división, es de esa manera. Su naturaleza es ser de esa manera. Jesús sabe esto, ha entendido esto. Cualquier ser que realiza la conciencia crística sabe esto. No hay otra manera de realizarla. Salvar el mundo se trata de este entendimiento e integración amorosa, desde el conocimiento de lo que significa el drama de la creación. Es como ascender por fin al origen, al mismo centro de la galaxia, y desde ese centro de la galaxia mirar los viejos y densos brazos galácticos y amarlos con total comprensión de la naturaleza de esas densidades. Mirarlos con la certeza compasiva de que ese todo es inseparable. ¿Qué serían ellos, esos mensajeros externos? Pues serían los viejos aspectos de su ego o personalidad, procedentes del viejo programa dual, que él termina abrazando absolutamente, porque se ha conocido y comprendido a él mismo durante este sagrado viaje hacia su interior. Sabe que no se trata de fuera, que se trata de la espiral del pasado, de lo viejo de dentro, actuando en el teatro externo de ese guión. Sabe que él se ha autoconocido y amado con amor incondicional durante el camino hacia su interior, y por tanto ha aprendido a amarse como lo hace su propia divinidad, o el Padre, como él lo llama. Y este amarse a sí mismo incluye el amor incondicional hacia todos sus aspectos interiores, hacia esos aspectos pasados, hacia todos sus brazos, hacia toda su creación. Es significativo el episodio de los latigazos. Recordemos que por cada red neuronal que dejamos de alimentar y la energía que antes poníamos fuera hacia el mundo dual regresa hacia adentro, hacia nuestro legítimo ser, la sentimos como un duelo, una especie de latigazo. Duele cuando ya no retroalimentamos nuestras viejas redes con la bioquímica habitual. Sentimos ese vacío y hasta que no se produce esa deshabituación, sentimos un dolor profundo, mayor cuanto más ha significado para nosotros, para nuestra manera de vivir. Esa especie de muerte a esa manera de estar en el mundo
sea con una persona, circunstancia, animal, lugar, sustancia, etc. Bien, pues Jesús ha comprendido en su viaje hacia adentro, hacia la espiral inversa de su reino de los cielos, sabe que un ego, una personalidad sin integrar, que está establecida en esos planos viejos, en esos brazos distantes, a los que apenas llega la luz o ésta está muy opacada, tienen esas actuaciones desintegradas, propias de un plano dual, caótico, retorcido y antagónico, porque no está iluminado por esa luz central. Por tanto, su sentir desde la conciencia de la divinidad que tiene en esos momentos de la crucifixión, que son momentos de alquimia, es que todos son inocentes. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben otra cosa. No saben aún que hay otras perspectivas, otras maneras de ser o reconocerse en la unidad del universo en donde están. No se trata de un perdón magnánimo, de alguien bondadoso o con cierta categoría moral, sino de la compasión que procede del verdadero conocimiento, de haber entendido todo el gran drama de la humanidad, de haber conocido que todos somos inocentes. No se puede llegar a la conciencia crística si antes no se ha asumido la inocencia del hermano. Parece una paradoja, pero siempre para poder ver nuestra propia inocencia, debemos haber visto primero la inocencia de nuestros hermanos. De hecho, no es compatible acceder a la luz y a la vez estar proyectando la sombra a los hermanos. ¿Qué os parece esto? Mientras que se esté proyectando en los otros las partes más feas que no podemos asumir de nosotros, nos sintamos divididos de ellos y no aceptemos la inocencia que hay detrás de esos aspectos que vemos en los otros, porque aún no manifiestan la luz en su particular realidad cuántica, nosotros nunca podremos ver nuestra propia inocencia. Esta es la visión de un curso de milagros, o también de la filosofía del Ho'oponopono, que promueven la necesidad de cambiar la propia percepción para poder ver con claridad, y en ese cambio interior el mundo exterior cambia también. Así que, ¿cómo podría el centro de la galaxia rechazar alguno de sus brazos, por muy alejados que estuviesen? O lo que es peor, ¿cómo podría condenarlos? La galaxia es todo, el centro y sus extensiones, el origen y lo creado, el alfa y el omega. Es paradójica la visión simultánea que hay desde el centro de la galaxia y la que hay desde sus brazos alejados. Mientras que la luz del origen lo ve todo con absoluto amor, los brazos están siempre empeñados en separarse. Si por ellos fuera, en su ceguera, se arrancarían a ellos mismos de ese centro, sin sospechar que eso sería su propia extinción. Ya no habría alimento posible que los nutriera. Esto nos sirve para hacer un ejercicio de reflexión hacia lo que está ocurriendo en la Tierra del viejo holograma de la división. La luz de la verdad los encandila,
No pueden mirarla sin las lentes opacadas, porque esta luz les pone delante su sombra, y eso les resulta insoportable, inasumible, para los seres que aún no han hecho el trabajo de integración. En sus neurosis y locura, es tan intolerable para ellos esto que hay que matar a la luz, porque es incómoda y duelen los ojos mirarla. Hay una situación anunciada desde siempre que está ocurriendo a nivel del universo. Este hecho es intrínseco al engranaje cósmico que mueve este universo. Igual que los ciclos se suceden, los días, las noches, los meses, las estaciones, igualmente ese movimiento se desarrolla a escala macro. Estamos en un ciclo que durará más o menos tiempo. Eso dependerá de varios factores que juegan en la ecuación de la evolución. Pero al final es inevitable, y esto supone que esos brazos alejados del centro, por llamarlos de alguna manera, o esas conciencias que están actualmente muy polarizadas en esos extremos, no tendrán cabida en ese evento separador de frecuencias. No por castigo ni nada de eso, porque en el todo siempre prima el amor, sino por simple y llanamente incompatibilidad del estado de ser. No tienen la misma frecuencia aquellos brazos obcecados en alejarse, separarse, polarizarse, seguir viendo el enemigo siempre fuera, que aquellos brazos que ya no les interesa el sufrimiento y han retomado el camino de retorno hacia el centro, hacia el interior. No sería justo, y por supuesto no va a ser así, que estos últimos fueran arrastrados por los acérrimos de la dualidad. Así que en tal caso ocurrirá como las células que se dividen, o como la visión aquella de las dos tierras, una densa y otra sutil, cada una habitada por seres de frecuencias afines a cada tierra. La densa descenderá a una octava inferior y la sutil ascenderá a octavas liberadoras. Esto puede no ser muy popular, pero es un hecho inevitable. Los habitantes del planeta Tierra y otros habitantes de otras dimensiones que se nos escapan, estamos en momentos de elección. Y desde ese centro de la galaxia siempre pervive el amor incondicional, se alejen más o se acerquen más a ese centro. Pero como es natural, la experiencia no es la misma en los brazos alejados que en las cercanías del hogar, con mayúscula. Volvemos al camino iniciático de Jesús. Imaginad a Jesús, imaginaos a vosotros mismos, que habéis hecho el trabajo interior para ir accediendo a los espacios liberados del espíritu, del origen. Durante el viaje en espiral habéis ido dejando mucho pasado y accediendo al espiral del futuro. Recordad el giro de la espiral de la galaxia. Recordad el giro de la espiral del tiempo. Hacia la derecha futuro, hacia la izquierda pasado. Y vosotros habéis caminado hacia la espiral del futuro, a la vez que simultáneamente integrabais la espiral del pasado con amor cada vez más grande. Y por fin el viaje ha dado sus frutos y vuestra conciencia ha alcanzado el ahora, la presencia,
la capacidad de vaciarse de todas las falsas apariencias, de todo lo que no es verdad. Entonces, situados en el centro de la galaxia, miráis hacia sus brazos, hacia el sistema solar, hacia la Tierra, en donde tenemos un cuerpo encarnado, en donde están todos los habitantes de la Tierra, con sus luchas, con sus problemas, con sus ambiciones, con sus dramas, con sus carencias, con su depredación, con la incapacidad para ver la verdad, porque todavía están inmersos en el mundo de fuera, en el mundo de las apariencias duales. Y tú ya estás asomado mirando desde otro lugar diferente, con una perspectiva liberada, y ves el panorama mayor. Has ascendido tu conciencia hacia el centro del Sol de la galaxia, pero a la vez sigues teniendo un cuerpo encarnado en la Tierra. Y durante el viaje hacia ese centro, te has llenado de un amor inmenso hacia ti y hacia todos. Y has podido comprender el drama humano y su dualidad. Y sientes una inmensa compasión. Y comprendes que lo que tú estás viendo, ellos no lo pueden ver todavía. Para ello tendrían que recorrer el camino de vaciado de lo externo que tú ya has transitado. Y tú sabes cuánto cuesta esto. Tú ya sabes que ellos tienen el mismo origen, la misma verdad, la misma esencia. Sabes que pertenecen a esa luz desde la que tú estás mirándolos, y que de hecho ellos ahora mismo están ahí, contigo, pero ellos no lo saben. Están ignorantes de eso. No tienen esa conciencia todavía. Para ascender a esa conciencia, tienen que limpiar su prisma cristalino para que la luz blanca del centro pueda irradiarse a través de ellos. Ser un cristal puro y cristalino, contenedor de toda la gama de frecuencias. Tú, desde ese centro de la galaxia, solo puedes sentir amor hacia todos esos brazos creados, desde el centro de esa galaxia, que se despliegan en espiral hacia ese pasado. Cuando Jesús está declarando la inocencia de esas personas que lo increpan y lo quieren ver crucificado, Él los está mirando desde ese centro amoroso, como el de la galaxia. Comprende que desde la perspectiva del pasado, desde los brazos de la galaxia disgregados, la conciencia imperante es de dualidad, separación, miedo, oscuridad. Desde esos brazos alejados se tergiversa todo. Ni los más allegados a Jesús podían comprender la conciencia que tenía Jesús. Han estado con Él, han caminado con Él, pero no pueden ver esa luz que habita en Jesús. No son capaces en su actual conciencia de percibir ese cristal puro que ya tiene Jesús, fruto de su proceso sagrado interior. De hecho, en los momentos más crudos del proceso lo abandonan. Esto se traduciría en que en los momentos más crudos del proceso sagrado, los viejos aspectos, esos que corresponden a una conciencia mundana,
no pueden sostenernos. Es imposible recurrir a ellos. Ya no están en nuestra frecuencia. Tenemos que seguir apostando por ese ser interior, aunque en esos momentos no lo veamos palpable, manifestado fuera. Siempre es antes creer, rendirse, para poder verlo fuera, manifestado, creado. Cualquier caminante sincero del interior sabe lo desafiantes que son esos momentos de estar en tierra de nadie, en los que sueltas cosas, creencias, apegos, sueltas la propia identidad incluso, pero aún no ves lo que hay detrás. Solo tienes el terror de ver un precipicio, sin percibir aún el puente que te lleva al otro lado. Jesús sabe que si su conciencia no hubiera ascendido a ese cristal prístino de blancura del centro de su sol, de su galaxia, él seguiría estando en esas dimensiones lejanas, oscuras, densas, de los brazos más alejados de la luz de ese centro galáctico. Y en tal caso su conciencia sería igual que la de los hermanos que tienen situada su conciencia allí, llena de miedo, separación, ignorancia, oscuridad, polaridad. Así que desde el centro de la galaxia se ama a toda su creación, a todos sus brazos creados, por muy alejados que estén. Esos brazos que se zambulleron tanto en la oscuridad y que gracias a ellos permitieron un contraste con la oscuridad para poder identificar la luz que son. Ocurre como en la historia del hijo pródigo. Si los brazos hijos pródigos no salen hacia afuera, hacia la densificación, hacia la experimentación, hacia la creación, hubiera sido imposible que recibieran el contraste necesario para poder identificar la luz verdadera de su hogar. Cuando lo ves de esta manera, comprendes que incluso la temida oscuridad está al servicio de la luz. Esta visión corresponde a una mirada limpia, inocente, que ha alcanzado la verdad, y a partir de ahí ya no piensa mucho. Permanece en el ahora del centro, y por fin en ese vaciado deja que la verdad, que no es nada de lo que ella piensa, crea o vea en este mundo de las apariencias, guíe su vida, mientras esté en este cuerpo físico. Ya no quiere otra cosa que no sea su verdad. Por tanto, la ascensión de Jesús o de cualquier otro ser que la realice no es compatible con llevarse un ego sin resolver, porque todo queda finalmente iluminado con el amor-luz, de un amor que ha entendido el tremendo panorama más grande, y encarna esa conciencia de Cristo en el cuerpo físico que está en la tierra. Una vez resueltas esas energías que antes conformaban el viejo ego, se asciende a otros espacios, en donde esas energías viejas, de viejas frecuencias, ya no pueden estar por incompatibilidad de frecuencias. Por eso Jesús se despide de todas las proyecciones que los demás puedan tener sobre él. Es necesario que yo me vaya, porque si no, no vendrá a vosotros el Espíritu Santo. Esto se podría explicar con estas palabras.
Si yo sigo aquí asumiendo sobre mí vuestras proyecciones de lo que cada uno quiere ver o ve en mí, o el rol que necesita que yo haga para él, no nos hace ningún favor, ni a vosotros ni a mí. Seguiría en una conciencia de separación de lo que de verdad es. No sería bueno para vosotros porque seguiríais proyectando vuestras necesidades fuera, en otro, en mí, y no sería bueno para mí porque seguiría asumiendo esas proyecciones que ponéis en mí y por lo tanto no sería fiel a mí mismo, a lo que de verdad soy. Si me marcho de vuestro lado, no tendréis más remedio que sacar de vuestro propio interior, de vuestra propia fuente. Y yo podré seguir con mi realización, siendo fiel a lo que yo soy, sin el rol saboteador de complacer a nadie y de cumplir sus expectativas. No es fácil soltar los apegos, pero es imprescindible dejarlos ir con conocimiento de lo que ocurre. Resulta que las personas que nos rodean y por las que sentimos un afecto humano muy grande, y aún no han despertado a esta verdad, tienen su atención puesta en el mundo de fuera. Aún no se plantean un camino de autoliberación. Sus realidades cuánticas están enfocadas en el mundo externo, con su correspondiente espiral girando hacia el mundo holográfico de fuera, siempre petrificando el pasado en ese giro. Si nosotros seguimos apegados a sus demandas, asumiendo por complacerles las proyecciones que hacen hacia nosotros, nuestra propia espiral de giro revertido se vería comprometida en su ascenso, puesto que nuestra atención entonces, en vez de seguir poniendo la energía en esa espiral de reversión, de autoliberación, de resurrección, seguiría alimentando sus realidades mundanas y duales. De ahí el dicho ese de que la oscuridad se alimenta de la luz, y todo porque se alimenta a través de esos apegos. No es fácil hacer esto, de ahí que el mismo Jesús o no se vea comprendido o se vea rechazado cuando se mantiene fiel a su ser. De ahí también el primer mandamiento que nos da mucha fuerza a la hora de elegir una espiral u otra. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Porque el mundo jamás entenderá ese giro opuesto del reino de los cielos, que revierte todo ese pasado que significa el mundo compactado, petrificado en sus viejas estructuras, pensamientos, patrones, hábitos y creencias. Un mundo siempre basado en la imagen, en la falsa apariencia, en el exterior, en la dualidad, en la conciencia de separación. Quiero hacer aquí un pequeño inciso al respecto de los apegos, porque entiendo que las enseñanzas no se comprenden igual al principio del camino que a la mitad o que al final. Resulta que me encuentro con personas que recién han despertado a este camino interior del espíritu y tienen el impulso de dejarlo todo. Están impacientes por alzar las alas en libertad. Las personas y la creación que tienen hecha en su exterior la sienten como pesada, como que no las deja ser libres.
pero en su conciencia de esos momentos aún no saben que romper esa creación antes de tiempo sería lo mismo que forzar a una oruga a salir de la crisálida cuando aún no tiene las alas para volar. Recordemos que tenemos toda una neurobioquímica interna muy física, que se corresponde con la creación que tenemos externamente, en la misma proporción. La creación no estaría fuera si dentro no estuvieran las pertinentes redes neurobioquímicas que la puedan sostener. Arrancarlas de cuajo desde el exterior sería romper sus propias redes neuronales interiores, con todo lo que supone el duelo de la deshabituación de una bioquímica determinada. Esto les causaría más dolor añadido. Las personas podrían salir hacia adelante igualmente, pero tal vez tardarían en recuperarse y en ponerse en el camino de nuevo, más que si hubieran tenido la paciencia para que todo se hubiera ido desarrollando de la manera más suave. En fin, cada uno tendrá la experiencia que mejor le vaya y elija. Pero no es lo mismo confrontar los apegos arrancando la red neuronal que nos ata a ellos, que haber hecho el trabajo interior de alquimia para soltarlos con maestría. Igual que el hueso se desprende muy fácil de una fruta madura, que si por el contrario lo arrancáramos de una fruta verde. En fin, este camino lleva un gran aprendizaje y descubrimiento. Al final, la meta es ser fiel al yo soy. Es entregar la propia identidad, la propia imagen, por la que te has reconocido siempre y te han reconocido externamente. Pero para hacer esto es necesario un proceso de vaciado, que nos lo va dando el camino hacia adentro. No estamos igualmente de fuertes y preparados y conscientes y llenos de amor al principio del camino que al final. El yo soy es inabarcablemente más grande que nuestra identidad. El yo soy no se puede contener dentro de ella, ni manejar desde ella. Es necesario rendirse a ello para poder alcanzar y permanecer en la verdad, y que ella sea a través de ti. Es una plena consagración a esa verdad. Podríamos analizar otros pasajes de Jesús bajo esta premisa de la física cuántica. No hay nada fuera de mí. Nos sorprende gratamente la sabiduría y efectividad de ella. Sería muy interesante que las personas aprendieran a discernir bajo esta máxima. Su vida adquiriría otra dimensión de elevación tremenda y el empujón hacia su divinidad sería exponencial. Ya no estarían a merced de elementos externos que los mantuvieran oscilantes, como las maracas de Machín. El posicionamiento en esta máxima es potente, poderoso, liberador, clarificador. Y tras esta exposición de lo que es un viaje del alma para reconectarse y asumir su sol interior, ¿qué aportan las sanaciones de entrelazamiento cuántico? Pues son empujones, acelerones de reversión hacia la verdad, en este sagrado proceso hacia el interior. Dependerá de en dónde se encuentre la conciencia de cada persona, de cuánto lleve integrado en su camino hacia adentro,
de lo que necesite en un determinado momento de su vida. El campo sagrado del vacío sabrá actuar y sanar en cada sesión lo que tenga que sanar. Siempre será un empujón hacia la integración, sanación o liberación. Y hasta aquí este presente trabajo. Espero que, como siempre, sirva como reflexión y como algo de claridad. Y como siempre, un abrazo desde mi corazón. Seguimos compartiendo y descubriendo eso tan grande, amoroso, sabio que hay dentro de nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias.